Este video seguro te dejará sin aliento y te hará gritar gol en cada uno de los momentos que repasaremos. Y es que en el fútbol los penales son una de las situaciones más emocionantes e intensas que se pueden vivir en un partido. Es el momento en el que un jugador tiene la oportunidad de marcar un gol decisivo para su equipo, o de fallar y perder esa oportunidad. Pero no solo veremos los penales más emocionantes y decisivos, sino también los momentos más increíbles e inesperados que han ocurrido durante estas situaciones, desde jugadas de engaño y astucia hasta remates espectaculares y salvadas milagrosas. También veremos a los mejores jugadores del mundo demostrando su habilidad y destreza en el arte de lanzar penales, así como a los porteros que hacen hazañas increíbles para evitar que la pelota entre en su portería. En definitiva, este video será una experiencia única y emocionante para cualquier aficionado al fútbol. Te aseguramos que te quedarás pegado a la pantalla hasta el final, gritando y emocionándote con cada uno de los momentos increíbles que te mostraremos, así que no te lo pierdas. Prepárate para vivir la emoción de los penales más increíbles del fútbol. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Empezamos este video con Karim Benzema fallando el cobro de este penal. Luego tendría un penal decisivo en aquella histórica remontada del Real Madrid ante el Manchester City en las semifinales de la UEFA Champions League del año 2022. Muchos pensaban que en Benzema podía estar algo presionado por haber fallado el penal que te mostramos en un partido anterior, pero nada más lejos de la realidad. Ante la sorpresa de todos, el delantero francés del Real Madrid cobraría el penal a lo Panenka y marcaría este gol que quedaría para la posteridad. Una cosa que se hizo viral de Cristiano Ronaldo en su momento es lo que quedó captado en el cobro de este penal. Y es que Cristiano Ronaldo pisa con tanta fuerza el césped cercano al punto penal que hace que el balón se eleve ligeramente, lo que le permite imprimirle una mayor potencia en el cobro de sus penales. Este jugador tiene el atrevimiento de cobrar este penal sin ver hacia la portería. Muy bonito el gesto técnico, pero el guardameta estuvo cerca de detener el disparo. Estas son algunas palabras del legendario jugador italiano Andrea Pirlo sobre su cobro de penal ante el guardameta inglés Joe Hart en una tanda de penales. El portero se veía muy confiado, incluso por su comportamiento en el campo durante la tanda de penales. En conclusión, se tiene que lanzar, y eso fue lo que pude hacer mejor en ese momento. Ahora toca ver el resultado de esta obra de arte del italiano. ¡Qué Panenka más hermoso! Como todos sabemos, los porteros suelen utilizar unos guantes para realizar su trabajo, pero en esta tanda de penales, el guardameta portugués Ricardo pasaría de eso y atajaría este penal. En varios portales de noticias se dio a conocer que el portero polaco Wojciech Szczesny apostó con Leo Messi 100 euros si el árbitro no pitaba penalti en esta acción de este partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Polonia. Vemos cómo el árbitro sanciona el penal a instancias del VAR, aunque no sé por qué razón estará más preocupado Szczesny, si por tener 100 euros menos en su cuenta bancaria o por tener que intentar detenerle el penal a Leo Messi, cosa que como puedes ver terminaría consiguiendo. Igualmente Szczesny también declaró que no le pagaría los 100 euros a Messi, porque el argentino tenía mucho dinero y no los necesitaba. Szczesny no pudo salir mejor, no pagó su apuesta y le detuvo el penal al supercrack argentino. Es muy difícil ganar una tanda de penales si superestrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos fallan sus penales. Y es que muy pocos porteros se pueden dar el lujo de decir que estando él en la portería, todas estas leyendas fallaron sus respectivos penales. Recordemos que el penal que falló Sergio Ramos se hizo viral en las redes sociales y la gente se cansó de hacer memes sobre él, por lo lejos que mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado, por supuesto que la cara de José Mourinho en el banquillo es de no creer lo que está viendo. Si todos estos cracks no pueden meter su penal, es imposible que puedan ganar esta tanda. Varios jugadores calientan fuera de la cancha y hay un remate que va hacia donde ellos se encuentran, y uno de los jugadores de forma bastante inocente toca el balón con sus pies antes que abandonase la cancha por completo. El VAR avisaría de esto al árbitro, quien revisaría la jugada en el monitor, otorgaría la pena máxima y amonestaría al jugador que no permitió que el balón saliese. Finalmente se cobraría el penal y se anotaría el gol. Este portero le pasa el balón a un compañero, quien inexplicablemente lo toma con la mano para hacer él el saque. El árbitro se percataría inmediatamente de la situación y marcaría la pena máxima.
Vemos cómo varios jugadores le reclaman la decisión al árbitro y hasta desde el banco de suplentes también le reclaman, por lo que el principal decide expulsar al entrenador del equipo. Finalmente, este futbolista cobraría el penal y marcaría el gol. Este portero en esta tanda de penales utiliza la táctica de hablarle a los jugadores antes de que cobren sus respectivos penales. Aquí vemos que se para justo sobre la línea del área chica y le dice una serie de cosas a su rival mientras este coloca el balón sobre el punto penal. Y este es el resultado. Luego, en otro penal de la tanda, igualmente le dice varias cosas al cobrador y de la misma forma le termina deteniendo el penal. Ahora bien, en este tercer penal, el cobrador quiso sorprenderlo, picándole el balón, pero al final aguantaría y podría tapar la pelota con uno de sus pies. Pasamos al cuarto penal y el portero continúa con su misma estrategia. Esta vez no pararía el cobro del penal, pero sí el cobrador estrellaría su disparo en el poste. Este partido entre las selecciones de Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 es recordado por el nivel de emoción que generó. Vemos que hay un penal a favor de la selección de Argentina. El guardameta holandés se pone enfrente de Messi para intentarlo sacar de concentración. Ahora podemos ver a Antonella, la esposa de Messi, rezando para que su esposo pueda marcar la pena máxima. Messi no decepcionaría, cobraría el penal con una tranquilidad pasmosa y marcaría el gol. Los juegos mentales en los penales muchas veces funcionan. Aquí tenemos a David De Gea viendo en un papel hacia qué lado debe lanzarse según cada pateador rival. Ahora bien, este jugador del Manchester United le entregaría la pelota al siguiente cobrador, no sin antes darle un beso. Es decir, son muchas cosas juntas. Ver al portero que supuestamente sabe hacia dónde puedes patear el penal, que un rival sea el que te entregue el balón, dándole un beso. Todo esto posiblemente le haya jugado una mala pasada al cobrador, ya que su remate se iría muy por encima del travesaño. Aquí tenemos a Mbappé indicándole a Alphonse Areola hacia qué lado debe lanzarse. El portero le hizo caso y pudo detener el penal. Esta acción se da en los últimos minutos de este partido. Vemos esta clara mano dentro del área que el árbitro no pita inicialmente, por lo que es llamado por el VAR para que vaya a chequearla en el monitor. El árbitro, al ver la jugada, sanciona el penal. Ahora bien, el director técnico del equipo que le corresponde cobrar el penal da ingreso a este jugador solo para que vaya a cobrarlo. Esto de por sí parece una gran responsabilidad, es decir, tener que entrar todavía frío para una situación tan delicada como cobrar un penal en los últimos minutos del encuentro, pues esta decisión técnica la pagaría muy caro este equipo, ya que el portero terminaría deteniendo el cobro de esta pena máxima. Este jugador cobra el penal, pero se resbala un poco, lo que provoca que toque el balón con ambos pies, pero de igual manera, el balón termina dentro del arco. El cobrador intenta disimular el momento, pero el árbitro consultaría con el VAR y anularía el gol. Bueno, parece ser que Leo Messi tiene mucha confianza en Luis Suárez en el cobro de este penal, ya que vemos que mientras el delantero uruguayo lo cobra, Messi se está atando las trenzas de sus zapatos. Sabemos que cuando el cobrador de un penal quiere cobrarlo a lo Panenka, este debe hacerlo con sutileza, pero es que este jugador se le pasó un poco la mano con eso de la sutileza, aunque afortunadamente para él terminó marcando el gol. Este jugador corre y se perfila para cobrar este penal con una de sus piernas, pero termina haciéndolo con la otra y logra engañar al portero. Penal a favor de Francia. Zinedine Zidane ante Gianluigi Buffon. Dos leyendas del fútbol y dos viejos conocidos, excompañeros en la Juventus de Turín. Final del Mundial Alemania 2006 ante la selección de Italia, y Zidane, en ese momento de tanta tensión y responsabilidad, sacó la varita mágica e hizo esto. Panenka, travesaño, el balón claramente traspasa la línea del arco y el árbitro otorga el gol para Francia. Hay que tener mucho coraje y talento para atreverse a hacer algo así en una instancia tan decisiva como en una final de una Copa del Mundo, en donde todos los ojos del planeta están puestos en ese momento. Vemos cómo el balón se estrella en el palo y parece que se va a ir, pero para la buena fortuna del pateador y para la mala fortuna del guardameta, el esférico le terminaría pegando en la espalda a este último y se metería en el arco. Algo parecido sucedería en este penal, pero con la diferencia que esta vez el balón se estrellaría en el travesaño
travesaño. Igualmente, el esférico le pegaría al portero e ingresaría en la portería. Este otro penal se puede decir que es una fotocopia del anterior: travesaño, portero y gol. El delantero argentino Gonzalo El Pipita Higuaín aquí se salvó de fallar un penal más en su larga lista de penales fallados en su carrera. Al igual que los anteriores, el balón se estrelló en el palo, pero increíblemente volvió a pegar en el travesaño y se metió en el arco. Nadie se esperaría que Leo Messi en este penal, en lugar de cobrarlo de forma directa al arco, le pasase el balón al delantero uruguayo Luis Suárez, para que fuese este quien marcase el gol. Este penal fue cobrado casi que de forma perfecta, potente y arriba en un ángulo. Imposible de atacar para cualquier portero. Bastante arriesgada la ejecución de este jugador, ya que el balón se le pudo haber ido por encima del travesaño, como en muchas ocasiones ocurre. Aquí el mediocampista francés Paul Pogba dura un largo rato repiqueteando antes de patear el balón, pero al final ejecuta la pena máxima de forma magistral. Como sabemos, un jugador cuando va a cobrar un penalti no puede detener su carrera justo al momento de patear el balón, ya que esto se considera antirreglamentario, cosa que parece habérsele olvidado a Lionel Messi, por lo que el árbitro anularía el cobro y amonestaría al argentino. Pero Leo tendría rápidamente revancha y cobraría el penal ahora sin amagues antirreglamentarios y de forma cruzada para marcar el tanto. Ahora le toca el turno a otra superestrella del fútbol, y nos referimos al jugador brasileño Neymar. Aquí el guardameta le deja prácticamente todo un palo descubierto. Vemos cómo Neymar hace su típico repiqueteo, patea el balón, pero su disparo se va por un costado de la portería. Quizás esta táctica del guardameta sacó de concentración lo suficiente al brasileño para que fallara esta pena máxima. La final de la Copa del Mundo Alemania 2006 entre las selecciones de Italia y Francia, como sabrás, terminaría decidiéndose en tanda de penales, en la cual el jugador italiano Fabio Grosso tendría la oportunidad de ser el encargado de marcar el penal definitivo para que la selección de Italia se coronara campeona del mundo. Harry Kane fallando un penal decisivo en una Copa del Mundo y que Kylian Mbappé se parta de la risa por ello. Javier el Chicharito Hernández resbalándose en el cobro de un penal y que su entrenador no lo pueda creer. Aquí el delantero de la selección de Inglaterra, Harry Kane, tenía la responsabilidad y la posibilidad de al menos dejar con vida a su equipo en este enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 frente a la selección de Francia. Pero el delantero inglés desaprovecharía el cobro de este tiro penal, mandándolo muy por encima del travesaño de la portería defendida por el guardameta francés Hugo Lloris. Pero eso no se queda allí, porque a Kylian Mbappé este fallo de Harry Kane le haría bastante gracia, tal como lo puedes observar en las imágenes con esa gran sonrisa. Mira lo que le ocurrió a Danny Welbeck en el cobro de este penal. Para su mala fortuna, luego de patear el balón, este pegaría en el poste y se iría justo hacia donde él se encontraba, por lo que la jugada sería invalidada inmediatamente por fuera de lugar. Pero no solo eso, ya que así la acción no hubiese sido invalidada, tampoco es que el contrarremate de Danny Welbeck haya sido muy bueno. Seguramente, para no pasar un ridículo, lo mejor para el delantero inglés fue que la acción haya sido anulada previamente. La celebración de este guardameta luego del fallo de este cobro en esta tanda de penaltis es bastante curiosa. El jugador que falló el penal se tira al césped a llorar boca abajo. El portero comienza a celebrar justo al frente de este jugador, quien realmente no puede ver nada de lo que está pasando por la posición en la que estaba. Posterior a todo esto, el guardameta, quien no podía controlarse por tanta emoción, le daría un par de palmadas en la espalda a su rival y saldría corriendo a celebrar con sus compañeros. Pasamos ahora con el fútbol femenino y el cobro de este penal. Podemos observar cómo la guardameta logra detener el cobro de esta pena máxima, pero parece que no hay nada que pueda detener que la jugada termine en gol luego del rebote, salvo que estas dos jugadoras que son del mismo equipo, hablamos de la futbolista que había fallado el penal y una compañera que venía en carrera, se estorben entre ellas, cuando lo único que había que hacer era empujar el balón, lo cual estaba a pocos centímetros del arco. Es muy bonito anotar un penal a lo Panenka, pero la otra cara de la moneda es que si lo fallas, harás un gran ridículo, tal como le ocurrió a este jugador en este cobro. Esta jugadora se dispone a cobrar
cobrar su penal en esta tanda y logra marcar el gol, pero se ve sorprendida por la reacción de sus compañeras, ya que no se había dado cuenta de que ese penal era el penal definitivo para darle la victoria a su equipo. Ya posteriormente el equipo celebraría la victoria conseguida con total normalidad. Vemos que Cristiano Ronaldo se dispone a cobrar este penal y mira cómo luego de marcar el gol el futbolista portugués va directamente a chocar al portero. Por esta acción CR7 sería amonestado. Tan solo hay que ver la sonrisa que esboza debido a tal decisión arbitral. Pero no solo hay que ver esa sonrisa de Cristiano Ronaldo, sino también la cantidad de movimientos que realiza este portero en esta tanda de penaltis. Primero, luego de todos estos movimientos, detiene de gran forma este remate cruzado. Posteriormente, en otro penal de la tanda, también haría los mismos movimientos y pararía este penal a lo Panenka. Vemos cómo en este entrenamiento se realiza el cobro de este penal con el cobrador amagando y haciendo que su zapato se le salga con dirección a la portería, lo que engañaría completamente al portero, para luego sí sacar el remate al arco y anotar el gol. Al parecer a este jugador no le gustó para nada las señas y los gestos que le realizó el portero antes de la ejecución del penal, y se los hizo pagar caro, devolviéndole las mismas señas y gestos luego de anotar el gol. Pero no solo se queda en las señas, inmediatamente a modo de burla se lanza hacia el otro costado y comienza a reírse. Mario Balotelli siempre polémico. Aquí anota con mucha tranquilidad el cobro de su penal y en lugar de celebrar con sus compañeros, lo que hace es pararse enfrente del portero y mirarlo fijamente de forma desafiante. Aquí tenemos ahora este resbalón del futbolista argentino Paulo Dybala que hizo que mandase su penal a las nubes. Tanda de penales, Hart ante Keita. El guardameta inglés le dice a Keita que lo conoce, pero en tono amistoso, lo cual le saca una sonrisa al pateador. Al final Hart ganó la batalla y terminó deteniéndole el penal a Keita. Esta jugadora cobra muy bien este penalti y hace un gesto como si se hubiese lesionado. Luego sorpresivamente hace un paso de twerking en la celebración del tanto conseguido. Y es que muchos en un principio podían haber pensado que esta jugadora realmente se había lesionado. Penal que Leo Messi se dispone a cobrar y Joe Hart logra detenerlo. Parece que en el rebote el astro argentino podrá anotar el gol y se lanza de palomita, cabecea el balón y su remate terminaría yéndose por un costado del arco. Muy pocos jugadores se atreverían a cobrar un penal sin mirar al arco, pues este es uno de esos pocos jugadores, quien finalmente terminaría convirtiendo el gol de esta forma tan particular. Mira a estos dos jugadores y cómo uno de ellos patea el penal con este taconazo que pega en el poste, luego en la cara del portero, para después meterse en la portería. Tan solo hay que ver cómo todos los compañeros que estaban viendo la ejecución del penal salen corriendo, partiéndose de la risa. Esta es una nueva manera de desconcentrar al pateador de un penal proveniente del público. Afortunadamente no hablamos de insultos ni nada por el estilo, y es que precisamente la desconcentración no vendrá porque este aficionado tenga los abdominales de Cristiano Ronaldo, sino por todo lo contrario. Viendo un abdomen así, realmente es muy difícil mantener la concentración. Muy bien por el delantero inglés Dominic Calvert-Lewin, quien logró mantenerse enfocado luego de haber visto ese abdomen tan prominente. Como bien sabemos, una de las principales características de un cobro de un penal a lo Panenka es que este se cobra con mucha sutileza con el objetivo de engañar al portero, quien normalmente estará esperando un remate potente hacia un costado, pero es que a este jugador se le pasaría la mano con eso de la sutileza, tanto así que como puedes observar, a pesar de que el guardameta se había arrojado hacia un costado, todavía tendría la oportunidad de reponerse y evitar que el balón rebasase la línea del arco. Todo esto debido a la excesiva suavidad con la que el pateador había cobrado el penal. Hasta los cracks más grandes fallan penales, pero es increíble ver cómo un jugador de la calidad de Neymar manda tan lejos el cobro de este penalti. Lo divertido no es la ejecución del penal en sí, sino la jugada por la cual lo pitaron. Realmente no hay ningún tipo de contacto en esta acción y aún así el árbitro salvó a Raheem Sterling de hacer el ridículo y lo premiaría con una pena máxima para su equipo, que el delantero brasileño Gabriel Jesús terminaría convirtiendo en gol.
Bien por el portero atacando este penal. Debemos repetirlo. Te adelantaste. Pero el guardameta jura que no se adelantó. Veamos la repetición. Pero si casi te paras delante del pateador. Por supuesto que hay que repetir el penalti. Vamos de nuevo. Lo volvió a detener. Pero ¿para qué te adelantas si sabes que lo van a repetir? Y como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Aquí Ciro Immobile anotaría con algo de dificultades este penal, ya que el guardameta estuvo muy cerca de detenérselo, debido a que el balón le pasaría por debajo de sus manos e ingresaría en la portería. Pero eso no es lo divertido. Lo divertido sería ver la verdadera dificultad que tendría el delantero italiano para quitarse la camiseta en la celebración de este gol. Al final, luego de tantas complicaciones, sí se la podría quitar. Ahora tenemos el cobro de este penal a lo Panenka de Zlatan Ibrahimovic. Varios días después tenemos este cobro de penal, en donde Zlatan espera pacientemente y el cual iba a ser cobrado a lo Panenka. Pero como lo puedes ver, el resultado sería completamente diferente. ¿Qué baile tan extraño hace este jugador cuando anota el penal? Al principio pareciese que el cobrador se hubiese lesionado, pero se trataba solo de un baile bastante gracioso para celebrar el gol. Kylian Mbappé cobra el penal. El portero lo logra desviar ligeramente, pero lo suficiente para que el balón pegue en el poste. Parece que luego de este rebote no hay nada que pueda evitar el gol del francés, salvo este remate tan malo que manda por encima de la portería. A lo largo del tiempo hemos visto una gran cantidad de penales que han ido a la luna, como el penalti de Neymar que te mostramos anteriormente, pero este creo que ha superado todos los límites. Afortunadamente, el gran jugador de la NBA, Dirk Nowitzki, se dedicó al baloncesto, porque en el fútbol creo que no tendría mucho futuro si nos dejamos llevar por la forma en la que cobró este penal, que se iría bastante desviado de la portería. Vemos ahora el cobro de este penal que se estrella en el travesaño, por lo que el portero corre a celebrar, pero se olvidaría que la pelota estaba en juego y esta se devolvería hacia el arco y terminaría por ingresar. Sin duda, un gol de penal bastante curioso. Aquí el portero brasileño Julio César tiene la osadía de acercársele a Zlatan Ibrahimovic, diciéndole unas cuantas cosas seguramente nada agradables, y luego hasta le saca la lengua, todo con el objetivo de desconcentrarlo en el cobro de este penalti. Al final Zlatan convertiría el gol y le haría pagar esa ofensa a Julio César. Afortunadamente todo esto ocurrió en buenos términos. Este jugador repiquetea y se tarda una eternidad en llegar a la pelota que se encuentra en el punto penal. Realmente el cobrador había logrado engañar al portero, pero al mantener todo el tiempo la cabeza levantada, no podría ver el balón a la hora de patearlo, por lo que su remate no sería para nada el mejor y se iría por un costado de la portería. Lo normal cuando se va a cobrar un penal en una tanda de penales es buscar al menos un instante de concentración antes de ejecutarlo. Ahora caminar junto al portero justo antes de iniciar una tanda de penales precisamente no es la mejor forma de buscar esa concentración, sino todo lo contrario, pues esto le costaría muy caro al pateador, ya que el guardameta le detendría la pena máxima. Mira cómo el gran delantero mexicano Javier El Chicharito Hernández falla el cobro de este penal gracias a este resbalón que hace que el balón se vaya por un costado de la portería. Por supuesto que la cara del entrenador holandés Louis van Gaal en el banco de suplentes junto con la de su asistente lo dicen todo. Para muchos el portero holandés Tim Krul era un total desconocido en la élite del fútbol, pero una decisión del técnico de la selección de Holanda, Louis van Gaal, en el partido de cuartos de final del Mundial Brasil 2014 entre Holanda y Costa Rica, lo haría saltar a la fama. En el último minuto de la prórroga, ya muy cerca de la tanda de penales, Van Gaal decidió retirar a su portero titular Jasper Cillessen para dar paso a su portero suplente Tim Krul, y esta decisión no le pudo dar un mejor resultado. Vemos cómo primero le dice unas cosas a este pateador costarricense y luego cómo le detiene este penal. Posteriormente le dice una cosa a otro pateador de la selección de Costa Rica e igualmente le detendría de gran forma el penal, erigiéndose así como el héroe en esta tanda de penales, deteniendo estas dos penas máximas, dándole el pase a su selección a la semifinales del torneo. Continuando con jugadores costarricenses, aquí Keylor Navas se comenzaría a decirle una serie de cosas a Kevin Trippier que se disponía a cobrar el penal, y ante esto el árbitro amonestaría a Navas. Luego el balón lo tomaría Alexander Isak para encargarse del penal. Esto le sacaría a Keylor Navas esta sonrisa, pero Isak no se intimidaría, cobraría el penal, marcaría el gol y haría este gesto mandando a callar al guardameta tico. Lo normal cuando
cuando se va a cobrar un penal es buscar al menos un instante de concentración antes de ejecutarlo. Ahora caminar junto al portero justo antes de iniciar una tanda de penales precisamente no es lo más recomendable para buscar esa concentración, lo cual le costó muy caro a este jugador, ya que terminó fallando su cobro. Pepe Reina le dice al delantero inglés Jamie Vardy que sabe que lo va a cobrar al centro, y Vardy le hace caso a Reina. El detalle está en que el guardameta español se arrojaría hacia un lado y la pelota ingresaría en la portería. Luego del gol, vemos cómo Vardy le dice una serie de cosas seguramente para nada bonitas a Reina. ¿Cómo no recordar la tanda de penales en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Francia? Ya todos sabemos que a Emiliano "El Dibu" Martínez le gusta hacer su particular show en estas situaciones. Comenzaría animando al público en las tribunas y tomando el balón, y cuando el árbitro se lo fue a pedir, el Dibu lo tiró lejos, por lo que el principal le llamaría la atención. Pero el Dibu lograría el objetivo y Aurelien Tchouaméni mandaría su disparo por un costado de la portería. Vemos ahora cómo el guardameta argentino celebra con este particular baile. Como bien sabemos, tanto Sadio Mané como Mohamed Salah se conocen muy bien, ya que ambos fueron compañeros de equipo en el Liverpool. Y en este encuentro entre las selecciones de Egipto y Senegal, la selección de Senegal tendría un penal a favor, que Sadio Mané sería el encargado de cobrar. Ante esto, Salah, al conocer a Mané, le dice a su portero hacia dónde debe lanzarse. E increíblemente, Mané le dice que efectivamente hacia ese lado es que va a patear el penal, cosa que terminaría haciendo. Pero el portero también hizo lo mismo y atajaría el penal a pesar de ser un remate sumamente potente. Bueno, aquí todo el mundo buscaría desconcentrar al pateador. Primero, el cobrador saliente le diría una serie de cosas al siguiente pateador. Luego, sorpresivamente, ya cuando el pateador había colocado el balón en el punto penal para realizar su ejecución, el guardameta de forma sorpresiva lo patearía lejos, por lo que el árbitro le sacaría la tarjeta amarilla. Pero al final eso no importaría mucho, ya que el guardameta lograría su objetivo y le detendría el penal a este jugador. Nunca había visto que para desconcentrar al cobrador de un penal que lo que haga el portero sea irse lejos de la portería. Ante esto, el árbitro decidiría amonestarlo, pero este recurso le daría resultados al guardameta, ya que el gran futbolista egipcio Mohamed Salah mandaría su ejecución por un costado. Increíblemente, el gran delantero marfileño Didier Drogba es quien coloca el balón en el punto penal, a pesar de no ser él y a pesar de no ser ni siquiera un jugador de su equipo el que va a cobrar la pena máxima. Ante esto, el cobrador rival se enfurece y empieza a forcejear con Drogba por el balón, pero el objetivo sería logrado. El portero detendría el penal y aquí podemos ver la cara de satisfacción de Drogba. Kepa contra Van Dijk. El guardameta español se coloca descaradamente hacia un lado de la portería, dejando el otro prácticamente sin defender. Pero el disparo de Van Dijk va hacia el palo custodiado por Kepa, pero con el detalle de que este sería un remate potente, al ángulo, e imposible de atacar. Al defensor holandés no le gustó para nada ese gesto del guardameta del Chelsea, por lo que se quedó mirando de forma desafiante luego de convertir el penal. Nuevamente tenemos al guardameta holandés Tim Krul luciéndose en una tanda de penales, y primero comienza diciéndole una serie de cosas al pateador para desconcentrarlo, para luego detenerle el penal de gran forma. Posteriormente, en otro penal de la tanda, se vería que en su botella de agua tenía escrita la dirección a la cual los cobradores rivales pateaban los penales, cosa que le sería de mucha utilidad, ya que detendría este otro penal. Vemos cómo este portero comienza a decirle poesía a nada más y a nada menos que a Cristiano Ronaldo. Luego el árbitro le pide que se vaya hacia la portería, y cuando lo hace, comienza a colgarse del travesaño. No cabe duda que el portero estaba buscando cualquier recurso para sacar de concentración al futbolista portugués, y vaya que lo lograría, ya que CR7 mandaría su disparo por un costado de la portería. Normalmente son los porteros los que buscan sacar de concentración a los cobradores de penales, pero en este caso sería Neymar quien haría lo propio, aunque esto no sería suficiente, ya que el cobrador convirtió el penal en gol. Aquí Andrea Pirlo sabía que como el portero se estaba
moviendo demasiado, era muy difícil que aguantara en el medio del arco, cosa que aprovecharía el legendario jugador italiano para cobrar este penal a lo Panenka y marcar el gol. Tanda de penales, Hart ante Keita. El guardameta inglés le dice a Keita que lo conoce, pero en tono amistoso, lo cual le saca una sonrisa al pateador. Al final, Hart ganó la batalla y terminó deteniéndole el penal a Keita. Aparentemente, este jugador sabe que Tim Krul es un especialista desconcentrando a los cobradores de penales y quizás debido a eso le da la espalda. Obviamente ya cuando lo va a cobrar se pone frente a la portería, pero en una posición particularmente muy frontal, contrario a como suelen hacer los futbolistas, que se tiran hacia un costado, pero la posición del cobrador poco importaría, ya que convertiría el gol de esta manera. Aquí el portero brasileño Julio César tiene la osadía de acercársele a Zlatan, diciéndole unas cuantas cosas, seguramente nada agradables, y luego hasta le saca la lengua, todo con el objetivo de desconcentrarlo en el cobro de este penalti. Al final, Zlatan convertiría el gol y le haría pagar esa ofensa a Julio César. Afortunadamente, todo esto ocurrió en buenos términos. El portero argentino Emiliano Dibu Martínez tiene la fama de sacar de concentración a los cobradores de penales del equipo rival, y la mayoría de las veces esto le da buenos resultados. En este partido entre su equipo, el Aston Villa y el Manchester United, tras pitarse un penalti por una mano en el área a favor del Manchester United, el futbolista portugués Bruno Fernández estaba acomodando el balón, cuando de repente Martínez encaró a Cristiano Ronaldo y le dijo de forma airada lo siguiente: "Patealo vos, que este lo erra". Fernández cobró el penal y lo mandó por encima del travesaño. Posteriormente, el portero lo celebró con un particular baile dirigido hacia la hinchada de los Diablos Rojos. Esta es una tanda de penales que pasó a la historia de este deporte por todo lo que hizo y dijo el portero argentino Emiliano El Dibu Martínez a los futbolistas colombianos en la semifinal de la Copa América del año 2021 disputada en Brasil. Empezamos con sus frases a Davinson Sánchez: "Te voy a comer", y justo cuando se desplaza para ejecutar la pena máxima, le dice la famosa frase: "Lo siento, pero te como, hermano", en 2 oportunidades, y le termina atajando el penal. Ahora pasamos al show que tuvo con Yerry Mina. Se te ve nervioso, ¿eh? Te estás riendo, pero estás nervioso, ¿eh? Estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Está adelante la pelota. A lo que el defensor colombiano le contesta: "No, está en el punto blanco". El portero argentino continúa con su show diciendo: Sí, hacete el boludo, ya te conozco a vos". Y nuevamente, tal como lo hizo con Davinson Sánchez cuando Mina se disponía a cobrar el penal, el Dibu soltó la famosa frase: "Mirá que te lo atajo, mirá que te como, hermano, mirá que te como, hermano". Y aquí podemos ver el resultado, seguido por un gesto bastante subido de tono por parte del argentino. No le quedó nada más que hacer a Yerry Mina que lamentarse y ponerse las manos en la cabeza. Y por último, con el futbolista colombiano con el que más se excedió verbalmente en esta tanda de penales, fue con el delantero Miguel Ángel Borja. Se omitirán algunas palabras, ya que pueden resultar ofensivas para nuestro público. A vos te gusta hablar, ¿no? ¿En el entretiempo estabas hablando? Sí, mírame, vos estabas hablando en el entretiempo, ¿eh? Luego, tanto Borja como Martínez se enfrascan con uno de los recogepelotas, el colombiano diciéndole que le dé uno de los balones para patear el penal, mientras que el argentino le dice que no se lo dé. Al final, el recogepelotas le lanza el balón pedido a Borja. Posteriormente, Martínez sigue con su show. ¿Te gusta esperar a vos? Luego de una serie de improperios que no repetiremos, el árbitro le pide a Martínez que no use ese tipo de vocabulario diciendo lo siguiente: No, Martínez, con palabras de esas no, con palabras de esas no, por favor, vamos Martínez. El Dibu prosiguió diciéndole a Borja: ¿a dónde va, hermano? Te conozco, ¿eh? ¿Te gusta mirar, no? Mírame a la cara, mírame. Ante todo esto, Borja le rompió el arco con un riflazo arriba y al centro, mientras que el portero argentino se lanzó hacia su derecha.
Una vez convertido el gol, Martínez tuvo que soportar un baile algo provocador de Borja enfrente de él. Este es el precio que tuvo que pagar ante tantas palabras ofensivas, pero al final logró su objetivo. Argentina derrotó a Colombia en la tanda de penales y se clasificó para la final de este torneo, la cual disputaría con la selección brasileña, en donde a la postre la selección albiceleste saldría campeona. Y de esta manera hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un gran like.